El tema que estaremos desarrollando el día de hoy, hermanos, es fallar es una acción valiente y una lección de vida. Este tema, hermanos, fue un estudio que estuve realizando la semana pasada. Es parte de mis estudios personales. Si alguien quiere este tema por escrito, puede solicitarlo a través del número de WhatsApp que estamos viendo en pantalla. Pueden pedirlo, se les estaría enviando en versión PDF para que puedan imprimirlo o leerlo y estudiarlo a más profundidad, pues ya con un poco más de comodidad en casa. La lectura base, hermanos, es Mateo 25, 14 a 30. Repito, la lectura base es Mateo, capítulo 25, versículo 14 a 30, que me gustaría que pudiéramos leer. Yo les invito a que puedan leer los textos citados en su propia versión de la Biblia. En esta ocasión voy a estar utilizando la versión Reina Valera de 1960. Les repito, hermanos, es Mateo 25, es Mateo capítulo 25, versículos 14 a 30, que dice lo siguiente: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El señor le dijo: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que riego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será su lloro y el crujir de dientes. En esta parábola, hermanos, podemos rescatar muchas cosas. Podemos hablar de muchos temas. Sin embargo, en esta ocasión quisiera centrarme en lo que espera Jesús de sus siervos. Debemos de ser siervos fieles, como menciona la parábola. Jesús quiere que sus discípulos, hermanos, estén trabajando constantemente en la obra, en la causa de Cristo, en la obra que Jesús nos ha encomendado. Debemos estar concentrados en cómo hacer más por el reino de los cielos, cómo hacer más para Cristo Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia. Si bien Jehová es nuestro Dios, Jehová nos guía y utiliza un medio para ayudar a sus siervos cristianos, y es a través de Cristo Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, debemos de trabajar para Cristo, para hacer crecer la obra que nos ha dejado Cristo Jesús. Debemos de recordar, hermanos, que a nosotros se nos ha nombrado embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leerlo en la carta a los Corintios, es la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 20. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, que dice de la siguiente manera. Segunda a los Corintios 5:20 dice:
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En el nombre de Cristo hacemos las cosas. Somos embajadores en el nombre de Cristo, y en el nombre de Cristo les pedimos a las personas que se reconcilien con el Señor, que se reconcilien con Jehová. La palabra griega, hermanos, que se traduce en ese texto como embajador, que es la que usa el apóstol Pablo, es la palabra presbeuo. Esa palabra, bueno, tiene su raíz en la palabra anciano. Debe entenderse en esta ocasión como una persona que actúa en representación de otra. Recordemos que también los ancianos en tiempos bíblicos, si bien representan a las personas de cierta edad, también representan a los sabios. Una persona anciana es una persona sabia. Entonces los ancianos precisamente de Israel o de la iglesia primitiva eran personas sabias. Eso era un anciano. Entonces la palabra precisamente que utiliza Pablo y que se traduce por embajador es presbeuo, su raíz es anciano. Entonces son personas que deben de ser en esencia sabias. Incluso la concordancia exhaustiva de Strong resalta, hermanos, porque bueno, lo estuve leyendo en esa concordancia, y resalta mucho que esta figura debe de tomarse como un sinónimo de la palabra predicador. O sea, un embajador prácticamente es un predicador. Eso es lo que podemos también rescatar un poco de ello. ¿Qué cosas debemos de hacer por la causa de Cristo? Jesús quiere que estemos trabajando. Se nos llama incluso embajadores, se nos llama de esta forma también, pues que debemos de ser sabios, que debemos de ser predicadores, pero para trabajar en la causa de Cristo se necesita más que solo pregonar el Evangelio. Hay muchas facetas del cristianismo, no solo es predicar. De hecho, vemos en la Biblia que hay diferentes ministerios, algunos son presbíteros, otros son evangelistas, otros son maestros. Entonces, bueno, hay varios ministerios dentro del cristianismo, pero es importante que sea lo que sea que Jesús nos haya dado como un don espiritual, lo estemos trabajando para hacer más por el reino, más por la causa de Cristo. Si nos tocó el don de ser predicadores o evangelistas, misioneros, pues hay que predicar. Si a nosotros se nos dio el ministerio de ser maestros, bueno, tal vez el evangelista me trae a mí una persona para enseñarle y entonces yo tengo que trabajar en enseñar, en mejorar mi enseñanza, en prepararme. Porque lo que nosotros hacemos, hermanos, es lo siguiente. De lo que yo me alimento espiritualmente es lo que yo comparto con la gente. Entonces, si quiero ser un buen maestro, pues tengo que prepararme espiritualmente, como pidiendo Espíritu Santo, estudiando, pidiendo a través del Espíritu, pues tener sabiduría para poder guiar a otros hermanos a encontrarse con Cristo Jesús. Nosotros debemos de llevar a las personas a los pies de Cristo, no a los pies de una religión, porque una religión no salva, es a los pies de Cristo. Esperando, bueno, si la persona quiere reunirse con nosotros, qué bien, pero si no, pues no es nuestra decisión, pero tampoco lo hace un mal cristiano. Simplemente la persona optó por irse a otro lugar, pero nosotros ya cumplimos con llevarlo a los pies de Cristo. Entonces, eso es algo importante. Nosotros tenemos diferentes ministerios, según nos lo relata la Biblia, pero debemos de estar trabajando en ello. Muchas cosas son las que puede hacer el cristiano que aspira a ser verdadero en el Señor, o sea, a ser un verdadero cristiano para el Señor Jesucristo. Entre algunas de las cosas que podemos hacer como cristianos, pues sería entre las muchas, bueno, ser mejores maestros, como habíamos mencionado, promover y mantener la unidad de la iglesia, vencer el miedo y salir a evangelizar a las calles, estudiar los escritos sagrados inspirados, pelear por la fe y sobre todo mantenerla viva, ya que bueno, es muy difícil y más en este mundo pues tan cerca del fin, cada vez es más difícil mantener una fe. Entonces, entre las cosas que debemos de hacer es mantener la fe, tenerla viva, pelear por ella y mantener viva nuestra fe, pero sobre todo, hermanos, sobre todas las cosas debemos también esforzarnos por hacer firme nuestra vocación a la cual hemos sido llamados. De hecho, así nos lo dice Pedro. Segunda de Pedro 1:10. Vamos a leerlo rápidamente. Es la segunda carta del apóstol Pedro. Repito, hermanos, es la segunda carta del apóstol Pedro.
capítulo 1, versículo número 10. Segunda de Pedro 1:10 dice lo siguiente: porque de esta manera, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de hacer firme nuestra vocación, hermanos. Pedro nos lo dice así: hacer firme nuestra vocación y elección, hermanos. Entonces tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Cómo? Pues trabajando para Jesús. Si estamos ocupados en Cristo, pues no tendremos tiempo ocioso espiritualmente para equivocarnos. O sea, estaremos trabajando para ser mejores cristianos. Ahora, para que nosotros podamos hacer firmes nuestra vocación y elección, involucra santidad. Debemos de ser, hermanos, personas santas. De hecho, Pedro mismo, en la primera carta de Pedro, ahora les invito a dar unas páginas hacia atrás, vamos a leer ahora primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 a 16, es 1, 15 a 16 de primera de Pedro, que dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo, o sea, Jehová, es santo. Nuestro Padre Yahvé es santo. Entonces, nosotros hemos sido llamados a santidad. Para hacer firme nuestra vocación y elección, debemos de estar trabajando para Cristo, como Él nos lo enseña en la parábola, pero también esto involucra santidad. Debemos de ser santos como Jehová es santo. Se oye muy bien, hermanos, pero si nosotros sacáramos de contexto estas palabras, pues estaríamos prácticamente muy tristes o decepcionados o pensativos en cuanto a si lo que estamos haciendo es correcto. Porque en realidad yo les pregunto hoy, hermano, le pregunto a usted también, hermana, que está escuchando ese podcast, ¿quién es santo? O sea, ¿realmente hay un ser humano que diga yo soy santo? O sea, ¿realmente no peca? ¿Hay algún hombre que realmente diga soy santo, no tengo pecado? Debemos de reconocer, hermanos, que nadie lo es por más que se esfuerce. Por méritos propios, aclaro, jamás podemos decir que somos santos, porque por méritos propios no alcanzamos dicha santidad. El apóstol Pablo, inclusive, hermanos, reconoció que en su propia carne no moraba el bien. El apóstol Pablo lo reconoció en su propia carne al decir que en ella no moraba el bien. O sea, que había problemas, que él se daba cuenta que había una ley que peleaba contra otra ley. En su mente él seguía las cosas de Dios, pero su carne lo arrastraba hacia el pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18, hermanos, vamos a leerlo. Palabras del apóstol Pablo, es Romanos 7, 18, que dice lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es mi carne, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. De hecho, más adelante dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, inclusive en toda esa carta, hermanos, yo les invito a que puedan leerlo. En el capítulo número 7, Pablo explica cómo hay una doble ley que está en nosotros. O sea, nuestra mente está puesta en Dios, pero nuestra carne nos hace ir hacia un lugar donde no queremos ir, hacer cosas que no queremos hacer. Y eso es honestidad, hermanos. Tenemos que ser honestos. Siendo honestos, hermanos, cada uno de nosotros como cristianos sabe perfectamente bien que he hecho mal el día de hoy. Inclusive podemos estar muy conscientes de todo lo que hemos hecho mal en toda la semana, cuáles son nuestros errores, cuáles son los pensamientos nocivos, pecaminosos que muy constantemente están en nuestra mente, pero peleamos contra ellos. Yo creo que es importante, hermanos, que seamos honestos.
Si algo mencionan, por ejemplo, el grupo de Alcohólicos Anónimos aquí en México, por lo menos en la Ciudad de México, entre algunos de los 12 pasos o su literatura que alguna vez le estuve hojeando, es que para poder también hacer un cambio, para hacer un cambio real y muy profundo, uno tiene que reconocer que tiene un problema. Si yo no reconozco que tengo un problema, no soy apto de cambiarlo, porque lo estoy negando. Porque no quiero asumir que tengo un problema. Si usted no acepta que tiene un problema, no se puede cambiar. Usted no puede trabajarlo, no puede hacer nada si no aceptamos el problema. El primer problema aquí, hermanos, es que yo quiero trabajar para Cristo, pero no soy santo. Y tiene que ver con el título precisamente que se escogió o que escogí para este estudio, para este sermón, que es Fallar es una elección valiente y una lección de vida. Por mucho que nosotros nos tratamos de esforzar, no podemos. Lamentablemente esto ha sido un problema muy grave porque hay hermanos que sienten mucha ansiedad, que inclusive sienten miedo, que las iglesias nominales o el cúmulo o el grueso de la cristiandad, las iglesias que pertenecen a la cristiandad, pues bueno, han generado en sus adeptos problemas muy graves, donde les hacen creer que no van a volver a pecar o que tienen que evitar el pecado y jamás volver a pecar. Lo estamos haciendo todos y tenemos que hacerlo todos, hermanos. Pero también sería ridículo creer que jamás vamos a caer. Jehová sabe que usted puede caer. Jesús sabe que usted puede caer. Pablo mismo, siendo un apóstol y siendo una persona inspirada para poder darnos alimento espiritual a través de sus cartas, pues él mismo reconoció y dejó por escrito que él no podía, o sea, que su carne lo llevaba a lo que no quería él hacer. Por mucho que él lo intentaba, había cosas que él no podía hacer. Entonces, un error, un pecado es pecado, sea pecado grande, pecado chico, pecado es pecado. Muchas veces, muchas personas, muchas religiones dicen, no, pero este pecado no es tan malo, o este pecado es peor. Por ejemplo, hay veces que hay hermanos piensan que la inmoralidad sexual es peor que muchos otros pecados, o que el robar o decir groserías es un pecado más grave que otros pecados. No, hermanos, realmente pecado es pecado. Mentir, robar, odiar, no sé, hacer ciertas cosas que la Biblia prohíbe, pecado es pecado. Y Jehová no se fija en que si es un pecado chiquito o grande, no, pecado es pecado. Solo que a veces nosotros, por nuestra ideología o nuestras creencias o nuestra forma de haber crecido, vemos unos pecados más, pues peores que otros, pero no, hermanos, pecado es pecado. Entonces, todos fallamos, hermanos, y precisamente las iglesias, al hacerles creer a los feligreses que ya jamás pueden ni tienen derecho a pecar, lo único que generan en ellos es sentimientos de culpa, sentimientos de, como les decía, pueden provocarles inclusive ansiedad, porque estamos como Pablo viendo que nosotros queremos cumplir una ley que no estamos logrando cumplir. Y por ese miedo, a veces los hermanos prefieren no decir que han pecado, ni pueden recibir ayuda, ni sienten sus conciencias limpias y prefieren apartarse de Dios y de toda organización religiosa por culpa de estos preceptos de hombres. Pablo fue consciente y Pablo lo dijo: yo veo en mi cuerpo que estoy llevando quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero decirles, hermanos, que no con esto quiero decir que justifico el pecado, porque pues eso jamás. Pero también hay que ser honestos que somos carne. Pero debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo por no pecar. Podemos engañar, hermanos, podemos engañar a los hermanos y decirles, no, yo no estoy pecando. Pero aquí no podemos engañar, primeramente es a nosotros, porque nosotros sabemos bien qué es lo que hacemos. Y tampoco vamos a engañar a Jehová, mucho menos a Jehová, porque Jehová está al tanto de todo lo que hacemos. Entonces no tiene caso, hermanos, que tratemos de esconder las cosas. Pero el problema es que a veces este tipo de pecados, hermanos, nuestras fallas, nuestra carne caída y nuestras caídas en el pecado,
son las que más nos desmoralizan moralmente y espiritualmente y nos hacen sentir que ya no somos dignos del amor de Dios, no somos dignos del perdón de Dios, no somos dignos de estar en comunión con nuestro Padre Celestial Yahvé o Jehová, sino que en realidad nosotros ya no somos dignos de Dios porque ya pecamos. Pero no nos damos cuenta que todo el tiempo pecamos, solo que vemos algunos pecados peores que otros. Pero esto, hermanos, tenemos que luchar contra esos sentimientos. En la promoción de ese pensamiento no bíblico o antibíblico han participado, como les comento, muchísimos sistemas religiosos que hacen creer a su gente que a partir de que ellos abrazan el cristianismo ya jamás pueden volver a pecar. Y eso les hacen creer que eso ya es cosa del pasado, pecar ya es cosa del pasado. Y de esta forma, hermanos, al hacerles creer a las personas que ya no van a pecar y que no pueden volver a pecar, generan en la gente o en sus feligreses, en el menor de los casos, problemas de ansiedad, sentimientos de culpa exagerada. Pero en el peor de los casos, hermanos, lo que han logrado esas religiones y este pensamiento antibíblico es borrar de la mente de los hermanos el significado real de lo que es el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús a eso vino precisamente, a morir por nuestros pecados, a morir para salvarnos. Él es nuestro abogado. Él es el que está apelando delante de Dios por nosotros. El que por su sangre bendita ha pagado nuestro precio de nuestros pecados que hemos tenido y de los pecados que podemos tener también en el futuro. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos muy presente y muy en cuenta precisamente esto. Jesús ha dado su vida por nosotros. Y a eso vino, eso es parte de lo que significa el sacrificio de Jesús. Nuestra obligación como cristianos, como les comento, hermanos, es seguir a Jesús, tomar nuestra cruz, haciendo a un lado nuestros deseos pecaminosos y nuestros anhelos pecaminosos. Ese es nuestro deber, hermanos. Nuestra obligación como cristianos es seguir a Jesús y hacer a un lado todos nuestros deseos pecaminosos, nuestros anhelos pecaminosos. Vamos a leer rápidamente Mateo capítulo 10, 38. Mateo capítulo 10, versículo 38, que dice lo siguiente. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tenemos que tomar nuestra cruz, hermanos, y evitar el pecado. La Biblia, hermanos, nos insta a evitar el pecado. Vamos a leer algunos textos, hermanos. Vamos a leer Tesalonicenses, primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Les repito, hermanos, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 22, que dice lo siguiente: absteneos de toda especie de mal. Una simple frase, pero muy profunda. Absteneos de toda clase de mal, de toda especie de mal. Debemos de evitar el pecado, hermanos. Hay muchos textos que podemos leer. Hoy solamente me voy a concentrar en ese texto que es: absteneos de toda clase de mal. Evitemos el pecado. Evitemos las cosas que nos hacen daño. Evitemos las cosas que Jehová odia. No es que Dios sea un tirano en los cielos. Dios quiere lo mejor para usted. Entonces, si usted confía en Dios y usted ya entendió que su ley es para nuestro beneficio, le será más fácil hacer las cosas. No puedo decir que es facilísimo porque no lo es, pero es más fácil hacer las cosas. Porque obviamente nuestra carne caída quiere que nosotros hagamos otras cosas. Y tenemos que luchar precisamente por eso, tomar nuestra cruz y caminar. Y pedir obviamente al Padre que nos dé su Espíritu Santo, que nos ayude y nos dé las fuerzas para seguir adelante. Debemos de reconocer, hermanos, que no es por nuestros medios, no es porque yo sea muy fuerte, ni porque yo tenga un gran carácter, ni porque sea el mejor cristiano del mundo, no. Es por la fe en Cristo Jesús y por la gracia de Jehová que nosotros somos salvos y podemos ser perdonados de nuestros pecados y podemos también soportar nuestras propias inclinaciones pecaminosas.
La Biblia también nos advierte que no podemos hacer todo de forma correcta. Nuestra mente está puesta en Dios y en su voluntad, pero nuestra carne caída no. Ahora, ¿hay ejemplos de ello en la Biblia? Claro que hay muchos ejemplos, hermanos. Por ejemplo, hoy voy a citar dos muy rápido. Yo creo que queda de tarea para ustedes que puedan profundizar en cuanto a la vida, obra y ministerio de estos siervos de Dios. Pedro es un ejemplo de ello. Pedro fue llamado por Cristo, fue llamado por Dios y se lo dio a Cristo Jesús. De hecho, Jesús en una oración dice: Padre, te pido una bendición para aquellos hombres que tú me diste. O sea, Jehová le dio sus apóstoles a Jesús. Jehová los escoge, Jesús los acoge. Y bueno, Pedro es una persona que fue llamada por el Señor Jesús y por nuestro Padre Celestial. Él es el mejor ejemplo de lo que les estaba comentando. Pedro amaba al Señor y creo que nadie puede discutir ese punto. Amaba al Señor Jesucristo, pero aún así, Pedro se equivocó. Pedro hizo cosas que realmente fueron muy delicadas, siendo honestos. La primera que yo puedo recordar muy bien es que él tienta a Jesús y le dice: no, Señor, tú no tienes que sufrir estas cosas. Inclusive Jesús, muy molesto, voltea y le dice: ponte detrás de mí, Satanás, porque me eres un tropiezo. ¿Qué sentiría usted, hermano? Si usted por buena onda, vamos a llamarlo en buena onda, porque usted quería tal vez decirle palabras de ánimo a una persona, usted está pecando y en lugar de darle ánimos, usted está haciendo un tropiezo e impidiendo que esa persona crezca espiritualmente. Y que esa persona sea Jesús y que Jesús le diga que usted es un Satanás y que le diga: ponte detrás de mí, o sea, ubícate. Yo no tengo que seguirte a ti. Tú me tienes que seguir a mí, ponte detrás de mí. Satanás, porque me eres un tropiezo. Imagínese la escena. ¿Acaso no Pedro tendría que haber terminado todo desmoralizado? Lo acababa de felicitar Jesús en esa ocasión, porque él le dijo: ¿quién crees que soy yo? Y dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y dice: muy bien, carne y sangre no te lo ha revelado. Y luego después, unos momentos después, le dice: no, Señor, no tienes por qué sufrir. Y después de ser felicitado, lo reprenden y le dicen: ponte detrás de mí, Satanás. ¿Acaso no era para que Pedro terminara todo desmoralizado, diciendo: no sirvo como cristiano, he pecado contra Jesucristo? Bueno, esa no fue la única ocasión. Digo, podemos ver otra muy inquietante, bastante difícil, que es cuando niega a Cristo 3 veces. Jesús le dice: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y le dice: no, Señor, jamás. Y justo antes de que cante el gallo, Pedro ya había negado 3 veces a Jesús. ¿Qué cristiano, hermanos, sería capaz de negar a Jesús? ¿Qué le harían precisamente en su religión a un cristiano si negara a Jesús 3 veces en público por miedo? ¿Qué pasaría si una persona se opone a Jesús como lo hizo Pedro? ¿Qué haría una persona en un sistema religioso si se opone precisamente a una forma de pensar de esa religión? O sea, es así de grave es el asunto. Esto es para que podamos dimensionar. Luego, Pedro, más adelante, había cristianos judíos y cristianos gentiles, y Pedro empezó a hacer a menospreciar a los judíos gentiles, hasta que llega, hasta donde recuerdo ahorita, fue el apóstol Pablo y lo reprende y le dice: ¿qué estás haciendo? No le hagas el feo a tus hermanos. Él entiende y rectifica. Pero los pecados de Pedro son muchos, y por lo menos esos son los que están relatados en la Biblia. ¿Qué nos enseña este ejemplo? Los cristianos se equivocan. Los cristianos fallan. Los cristianos no son perfectos. Digo, esto también nos da material para saber por qué no debemos estar centralizados y tener una cabeza humana. Porque así como ellos, siendo apóstoles, tuvieron errores, también una persona, si hoy la nombráramos como nuestra cabeza, se va a equivocar, y si se equivoca es posible que todos vayamos a dar al mismo error. Entonces, no somos seguidores de hombres, porque todos nos equivocamos.
Quisiera decirles que yo no me voy a equivocar inclusive en lo que enseño, pero sería pues algo tonto de mi parte creer algo así, porque claro que me puedo equivocar y claro que me puedo equivocar no solo en mi vida, ¿no? O sea, equivocarme en una acción, sino inclusive en la enseñanza. Los apóstoles no, los apóstoles ellos sí fueron inspirados por Dios para escribir por inspiración divina, pero a partir de los 12 apóstoles en adelante nadie tiene inspiración divina. Somos influidos por Espíritu Santo, pero no somos profetas, no somos personas inspiradas por Dios para escribir. Podemos tener la inspiración del Espíritu para estudiar, pero no para decir que nuestras palabras sean las más correctas. Entonces, pues aquí los apóstoles, hermanos, pues vemos que siendo los apóstoles los pilares del cristianismo, porque la iglesia está basada en la enseñanza apostólica, Jesús jamás escribió un libro, aún así la Biblia, hermanos, menciona que Pedro fue un gran hombre de fe y Cristo y Jehová o Yahvé también recuerdan a Pedro con gran amor, con gran aprecio y su ministerio y quedó escrito en las páginas de la Biblia. Pero vayamos a otro ejemplo un poco más complejo. Por ejemplo, bueno, antes de finalizar con Pedro. Pedro, hermanos, como habíamos hablado, era un hombre de fe, pero fue un hombre que amaba a Jesucristo, pero también fue vencido por el miedo, hermanos. El miedo a las personas. Fue vencido por la tradición y fue vencido también por la falta de comprensión del propósito de Dios hasta cierto punto. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Creo que algo muy importante, hermanos, es asimilar que debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo todos los días, pero que podemos fallar. Como les decía, vamos a hablar de otro ejemplo un poco más crudo, más difícil, que es el reino de David. El rey David, pues era un siervo ungido de Dios, o sea, era una persona ungida por Espíritu Santo, era ungido por Dios con la comisión de ser un rey para Israel. David, siendo ungido por Dios como cabeza de su pueblo, del pueblo de Jehová, o sea, Israel, fue representante del reino de Jehová en la tierra. Y también fue un representante de la divinidad de Dios, porque se sentó en su trono, en el trono de Dios. Y aún así, David mintió, adulteró, premeditó y cometió un asesinato. Y aún así, Dios lo recuerda, tanto a él como al apóstol Pablo, como grandes hombres de fe. Debemos esforzarnos, hermanos, cada día por no pecar y tener una verdadera fe en que Jehová puede perdonar nuestras faltas si nosotros nos arrepentimos y confesamos, hermanos, y confesamos precisamente nuestros errores. Vamos a leer 2 textos nada más. Hay varios que tengo aquí escritos, pero yo creo que hay que leer solo 2 para no hacer tan largo este análisis. Es Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Repito, hermanos, es la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente, hermanos, en la versión Reina Valera de 1960, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. O sea, Jesús es la propiciación de nuestros pecados, pero entendamos lo que está diciendo Juan desde el inicio. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre. No perdamos de vista esas palabras. Si hubiésemos pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, que Él es nuestro abogado, hermanos. Es la persona que está intercediendo por nosotros delante de Dios por nuestro bien. Tal vez deberíamos de entenderlo como algunos hermanos católicos ven a sus santos, que son intercesores. Bueno, es casi igual, pero solo que la diferencia es que Jesús es el intercesor ante el Padre por nosotros. Entonces, así de grande es el sacrificio de Cristo. Si hubiésemos pecado, tenemos un ayudante. En ese caso, nuestro abogado, la persona que está prácticamente apelando por nosotros, y es Jesucristo. Pero para ello, hermanos,
Pues necesitamos fe. Nosotros necesitamos hacer lo que dice Proverbios 23, capítulo 23, versículo, es Proverbios 28, 13. Repito, hermanos, es Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice: cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse de los hombres. Perdón, era el 13, leí el 12. El 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, si hemos pecado, si hemos fallado? Si, como habíamos dicho en el título de esta lección, hemos fallado, pues bueno, tenemos que confesar nuestros pecados ante el Padre. Principalmente es ante Jehová, hermanos, porque el trato lo tenemos con Dios y con Jesús. Y eso es muy importante. O sea, la Biblia siempre nos pide que confesemos nuestros pecados ante el Padre. Y pidamos perdón en el nombre de Jesucristo. Obviamente, hermanos, tenemos que tratar de resarcir el daño. Si es algo muy grave, pues bueno, tenemos que tratar de cumplir lo que tengamos que hacer para resarcir los daños. Pero debemos primeramente pedir perdón ante el Padre. Entonces, eso es lo más importante. Fallar, hermanos, fallar, les voy a decir algo muy importante. Fallar, para aquellos que tienen problemas con su conciencia o tienen problemas con la ansiedad de que están fallando todo el tiempo, quiero decirles algo. Fallar es una acción valiente, porque demuestra que usted está intentando hacer los cambios que Dios pide. Demuestra, hermanos, que sus palabras, las palabras de nuestro Padre Celestial Yahvé, no están entrando en oídos sordos, están promoviendo cambios en usted, en mí y en todos los hermanos a nivel mundial. En cada cristiano, no importa la denominación, en cada cristiano que está abriendo una Biblia y está tratando de apegarse lo más que puede conforme a su entendimiento en ese momento a lo que es bíblico. El crecimiento espiritual de cada cristiano puede variar, pero mientras más se esfuerce en hacer la voluntad del Padre, más conocimiento correcto tendrá. No por voluntad de carne y sangre, sino porque Jesús es la cabeza y nos guía a través del Espíritu Santo. El verdadero Maestro es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, hermanos, al hacer nuestro mejor esfuerzo, pues bueno, podemos fallar, porque seguimos siendo humanos. Pero, como les decía, no se vale, pues mentir, porque pues le podremos mentir a la iglesia. Pero jamás nos vamos a mentir a nosotros mismos, porque nosotros sabemos qué clase de personas somos. Y también podemos saber si somos una clase de personas nefasta, hipócrita, que no sé cómo algunas personas podríamos vivir así, porque ni somos felices ni adentro ni afuera del cristianismo. Y pues yo les invitaría, si alguien tiene ese problema, que tome una decisión concreta. O estamos dentro o estamos fuera, pero no podemos estar balanceándonos fuera y dentro. No podemos mentirle a los demás, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, honestos con Jehová y honestos en cada una de las cosas que hacemos. No podemos prácticamente estar ocultándole esto a Dios. Pero estos errores, hermanos, como les comento, nos permiten ver que estamos intentando hacer los cambios. Solo aquella persona que intenta hacer algo o que está tratando de hacer algo tiene el riesgo de equivocarse. Solamente aquellos que se quedan como el de la parábola, que agarran el talento y lo entierran y no hacen nada, pues no se van a equivocar, porque pues no tienen cómo equivocarse porque no están haciendo nada, no están intentando hacer ningún cambio. Tiene que haber errores, claro que los va a haber y tienen que haberlos porque somos imperfectos, pero esos errores nos demuestran que estamos intentando hacer las cosas que nuestro Dios nos pide. Demuestra, como les comento, que las palabras de nuestro Dios no están entrando en un oído y salgan por el otro. Estas palabras de nuestro Padre, de nuestro Dios, están promoviendo cambios en cada uno de nosotros. La nueva criatura, hermanos, porque su nueva criatura somos en Cristo Jesús. La nueva criatura tiene su inicio en el desarrollo del carácter cristiano. Tenemos que desarrollar este carácter cristiano, pero es desarrollarlo ¿cómo? A través de las pruebas, a través de intentar y si me caí, pues me levanto y sigo caminando.
¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús aprendió por lo que sufrió. ¿Qué esperaríamos nosotros? Si Él siendo perfecto aprendió por lo que sufrió, pues ¿qué esperaríamos nosotros? También nuestros sufrimientos, nuestras caídas, nuestros errores nos van a enseñar mucho de nosotros mismos. Pero debemos de verlo de esta forma. De que un error, hermanos, y eso es a lo que voy, debemos de esforzarnos cada día, hermanos, por ser mejores que el día anterior. No estarnos comparando con otro hermano, porque a lo mejor otros hermanos pues tienen no algo más fácil que hacer, porque cada uno tiene sus propias luchas internas, y eso es algo que debemos de reconocer. Cada uno tiene sus luchas internas, pero también hay que reconocer que hay hermanos que siempre han sido personas pues más nobles, dóciles, que no les gustaba pues tal vez estar en las fiestas, en drogas, en alcohol, en inmoralidad. Eran personas pues más tranquilas y siempre han sido tranquilas, y entonces pues aparentemente no les cuesta hacer estos cambios. Tendrán sus detalles y errores, pero pues bueno, estos más graves tal vez no los tienen. Y bueno, caigo en el mismo error que les comentaba. Más graves, claro que no, pecado es pecado. Pero bueno, no les cuesta a los hermanos hacer este tipo de cambios, porque ellos nunca tuvieron este problema. Pero ¿qué tal con los hermanos que sí? Que ellos hacían estas cosas, o que tenían un largo historial un poco más mundano, un poco más desenfrenado. Hacer los cambios es muy difícil, hermanos. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Yo les quiero decir un punto muy importante. Una batalla perdida no es el fin de una guerra. Una batalla perdida, hermanos, solamente nos demuestra y nos enfrenta con nuestros errores estratégicos, en los cuales debemos de concentrarnos para las batallas futuras y así ganar esta guerra espiritual. O sea, una batalla perdida, hermanos, no es una guerra perdida. Tal vez vamos a librar varias batallas contra nuestra carne, incluso contra las tentaciones de Satanás. Yo esperaría, y debería ser nuestra oración en cada noche, pedir que Dios nos libre precisamente de esas pruebas, que Dios libre a la iglesia a nivel mundial de ellas y que nos perdone si en algo hemos fallado. Pero una batalla, hermanos, una batalla perdida no es el fin de la guerra. Inclusive en las guerras del mundo, tal vez puedan perder la guerra en ciertos lugares, ciertos estados, pero ganar la guerra. O sea, al final vencieron al enemigo. Una batalla, hermanos, que usted pierda contra la carne o Satanás no lo define como cristiano. Tiene que levantarse y seguir peleando, porque vienen más batallas. Mejor, como les comentaba, hay que concentrarnos en ver cuáles fueron nuestros errores estratégicos en esa batalla que hemos perdido, para entonces, en la siguiente ocasión, prevalecer contra el enemigo. Prevalecer contra la carne, prevalecer contra Satanás o contra lo que se enfrente. Es importante que hagamos eso. La única forma en que podamos perder esta batalla es que usted se rinda, o que Satanás logre desmoralizarlo y usted abandone esta carrera espiritual, que usted abandone que usted, bueno, ya no haga firme su llamamiento y elección, que usted definitivamente pues ya no esté trabajando para Cristo y haya desistido y haya dicho, no, pues ya no quiero. Esa es una batalla perdida. Y también una guerra perdida, porque usted ya está dando por finalizada esa guerra y usted se ha declarado perdedor. Y esto no puede ser. Repito, una batalla perdida no es el fin de la guerra, pero debería de permitirnos observar cuáles fueron nuestros errores estratégicos y concentrarnos para las siguientes futuras batallas, para que podamos ganar esta guerra espiritual. Por lo cual, hermanos, mi consejo ya para finalizar es no juzgar a los hermanos, ya que no sabemos lo que están pasando. Las luchas internas, hermanos, que libra cada hermano, no las podemos ver. No sabemos qué es lo que pasa en ellos. Siendo honestos, no sabemos. Recordemos, hermanos, que con la vara con la que medimos seremos juzgados, según lo relata Lucas capítulo 6, versículo 37. Dice la Biblia, si ustedes quieren un juicio con misericordia, tienen que obrar con misericordia. Si ustedes juzgan, de esa misma manera se les va a juzgar. Así es que no juzguemos las batallas que no estamos librando nosotros. Usted no sabe cuáles son las batallas de su hermano. Usted preocúpese por las propias. Porque aquí nadie puede decir que puede ayudar a un hermano a alcanzar la salvación, porque con apenas
De panzazo tal vez la alcancemos nosotros. Y eso no nos la merecemos. La estamos obteniendo por la sangre de Cristo Jesús, porque en la sangre de Cristo hay poder. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Por eso dice ahí Juan, como leímos, tenemos que acercarnos al Padre, confesar y entender que el sacrificio de Jesús se hizo no solo para nosotros, sino por los pecados del mundo entero. Jesús está como nuestro abogado, intercediendo por nosotros ante el Padre todo el tiempo. Entonces sí es importante, hermanos, que hagamos eso. Es importante, hermanos, que oremos. Yo creo que es muy importante que oremos por los hermanos, platiquemos con ellos para evitar que, la soledad o los problemas que tienen los venzan y puedan perder esta batalla espiritual. Me gustaría, hermanos, finalizar esta intervención con Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Romanos 8, versículo 31 a 39. Y quiero, hermanos, que ustedes entiendan muy claro que Jehová sabe que pueden caer en algún momento. De hecho, la Biblia dice, 7 veces el justo caerá y de esas 7 veces Jehová lo levantará. O sea, Jehová está consciente de que usted puede caer y que va a caer en alguna cosa. Pero también Jehová está listo para perdonar y listo para ayudar. Eso es muy importante. Pero lo más importante también es que nosotros nos resolvamos a ya no pecar en nuestras posibilidades máximas. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Está un poco largo la lectura, pero es muy importante. Es Romanos 8, 31 a 39 en la versión de Reina Valera 1960. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún en él que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros, repito, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada puede separarnos de nuestro Dios. Somos justificados en Cristo y nos lo acaba de repetir nuevamente Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Nada, hermanos, puede alejarnos del amor de Dios, ni siquiera nuestras fallas. Los únicos que nos puede alejar directamente de Dios es el día que usted diga, perdí la batalla y ya no me interesa seguir peleando. En ese día, hermanos, entonces estaríamos viendo que hemos fracasado como cristianos. Que ese día realmente hemos perdido la guerra. Ya ni siquiera es una batalla, hemos perdido la guerra totalmente. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Ese es el fin de esta intervención, de este sermón, de esta ocasión. Espero que, les pueda servir de apoyo para que, no perdamos la fe. Tampoco nos seamos tan duros con nosotros. Jehová sabe que usted puede caer. No es excusa, aclaro. Pero si llega a pasar, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si usted, hermano, no logra sentir esa paz o ese perdón de Dios, es porque usted tampoco no está confiando en el sacrificio de Jesús. Si usted sigue alimentando esos sentimientos de culpa o de ansiedad, es porque usted cree que no ha sido perdonado y estaría dudando del sacrificio de Jesús. Entonces, eso es muy grave, porque eso es la base del cristianismo.
agradezco mucho que estén con nosotros todavía visitando ese canal. Para aquellos que, quieran, información o, libros para poder estudiar la Biblia, en ese caso, estudiar lo que creemos nosotros sobre la Biblia, porque, nuestros libros, como cualquier otro libro de cualquier religión, son interpretaciones propias, ¿no?, de nuestra religión. Entonces nosotros le invitamos a que pueda conocer un poco más acerca de cómo nosotros hemos podido entender la Biblia e interpretarla, que a nosotros nos parece obviamente lo más correcto. Puede enviar un mensaje de WhatsApp al número que estamos viendo. Le invitamos a que ustedes puedan leer la literatura, hacerse su propio criterio. Y les recordamos que, ningún libro de ninguna religión sustituye a la Biblia. Si usted quiere estudiar la Biblia, también le podemos enseñar a cómo estudiar la Biblia para que la Biblia se explique sola. Entonces puede usted mandar por WhatsApp su solicitud, también solicitudes para videos, información de cualquier tipo, pueden también compartirla a través de ese medio que es el WhatsApp, ese número que estamos viendo en pantalla. Es importante también, hermanos, comentarles, va a haber futuros en vivos también en ese canal para que puedan estar al pendientes en redes sociales. También que puedan estar pendientes aquí en esa página de YouTube, se les va a avisar para que puedan ingresar al en vivo y podamos estar en contacto de una forma un poco más interactiva. Muchas gracias, hermanos, por todo y dudas, comentarios por WhatsApp, solicitudes de estudio bíblico por WhatsApp. Nosotros podemos también compartirles, como les comentaba, algunas literaturas que vienen a ayudar un poco al crecimiento espiritual y en que puedan entender por qué nuestras posturas. Muchas gracias, hermanos. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse a ese canal, pónganle la campana después de suscribirse y pongan la campana donde viene como en signos de que está vibrando para que pueda llegarles todas las notificaciones y YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a este canal. Me despido, hermanos, con las palabras del apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 13-14, 2 Corintios 13-14, que menciona: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.